A ver. Listo. Entonces, nosotros habíamos quedado el día de ayer en la transformada de Fourier. Ahora vamos a pasar a una generalización de la transformada de Fourier que llama la transformada de Laplace. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces tenemos que una función en el tiempo se puede escribir como un mapeo de una función en la frecuencia de esta forma. Esto sería la integral. Bueno, vamos a hacer esto primero. Entonces, yo puedo transformar una función en el tiempo de esta forma. ¿Cómo? Alguien me está preguntando algo, chicos. Es que no escucho. No, parece que no. Bueno, listo. Entonces, y acá entonces quedaría f de s. Entonces, ¿esto qué es? Esto es un mapeo. Se llama la transformada de Laplace unilateral. ¿Cierto? Entonces, para tiempos mayores que t. Entonces, esto es un mapeo del espacio del tiempo al espacio de la frecuencia. Listo. Bueno, muy bien. Ahora, tal como lo era en el caso de la transformada de Fourier, yo puedo hacer la antitransformada. Entonces, la transformada inversa de Laplace, la transformada inversa de Laplace la podemos escribir mediante algo que se llama la fórmula de inversión. Entonces, f de t es igual a lo siguiente, es igual a 1 sobre 2 pi por i por el límite cuando t mayúscula tiende a infinito de la integral de línea en un contorno en el plano complejo de una variable sigma menos it, hasta sigma más it. Estas simplemente son variables que parametrizan esta trayectoria gamma en el plano complejo y esto acá sería por f de s por e a la st por diferencial de s. Entonces esto, digamos, guarda cierto parecido con la transformada de Fourier. ¿Cuál es el parecido que hay entre esto y la transformada de Fourier? Entre esta se llama la fórmula de inversión para la transformada de Laplace. O simplemente inversion formula. Listo. Bueno, muy bien. Entonces la fórmula de inversión para la transformada de Laplace. De acá yo puedo recuperar la transformada inversa de Fourier haciendo esto. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que S, la variable S, simplemente es igual a ¿quién? A sigma más i omega. Entonces la variable S es una variable compleja que yo puedo graficar en un plano. Entonces, por ejemplo, yo podría hablar del plano S. Este, por ejemplo, podría ser el plano S. Entonces, S-plane. Esta parte de acá sería la parte real de S, o sea que esto es sigma. Y esta podría ser la parte imaginaria de S, o sea que esto es omega. Muy bien. Ahora, los polos de la función f de S, básicamente, que son puntos que se pueden ubicar en este plano S, por ejemplo. Este punto de acá podría ser un punto arbitrario, sigma prima, omega prima. Entonces, esto sería, por ejemplo, un punto S prima
igual a sigma prima más I omega prima, por ejemplo, ¿cierto? ¿Para qué es la transformada de Fourier? La transformada de Fourier es una transformada que va a mapear esta región de acá en el tiempo. Esta región de acá tiene la particularidad que sigma es igual a 0. ¿Cierto? Eso significa que la transformada de Fourier f de omega es igual a la transformada de Laplace f de s para el caso particular en el que sigma sea igual a 0. ¿Cierto? Muy bien. Y esto entonces sería igual, si sigma es igual a 0, entonces esto sería integral entre menos infinito o entre 0 e infinito. Bueno, acá hablemos de la bilateral para que tenga una relación directa con la transformada de Fourier. Entonces acá nos quedaría la integral entre menos infinito y más infinito de quién. Sería f de t por e a la menos s por t. Entonces, ¿quién es menos s? Entonces sería menos i omega por t por dt. Entonces, esta es la transformada de Fourier. Ahora, la transformada inversa de Fourier a partir de la fórmula de inversión transformada inversa de Fourier a partir de la fórmula de inversión. Entonces sería lo siguiente. Entonces yo tendría, por ejemplo, f de t es igual a 1 sobre 2pi por la integral sobre una trayectoria cerrada gamma. Y esa trayectoria va entre sigma menos it. Bueno, acá tendríamos que tomar el límite, pues, ¿cierto? Entonces, sigma menos i por t, sigma más i por t. Listo. ¿De quién? F de s por e a la st por dt. Bueno, muy bien. Entonces yo voy a reemplazar simplemente s. Entonces, ¿quién es ese? Perdón, ts, disculpe. Entonces, si yo reemplazo s, entonces esto me quedaría como 1 sobre 2pi, ¿cierto? Por el límite cuando t tiende a infinito de la integral en el plano complejo entre sigma menos i por t, sigma más i por t, ¿cierto? Acá quedaría entonces, esto sería f de quién. Esto acá sería f de sigma más i omega por e a la sigma t por e a la i omega t por el diferencial de sigma más i omega, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, si nosotros hacemos, por ejemplo, si nosotros hacemos sigma igual a 0 en este caso, entonces, ¿cómo quedaría esto? Esto quedaría como 1 sobre 2pi por la integral, ahí evaluamos el límite entre menos infinito y más infinito de f de i omega por e a la i omega t, ¿cierto? Por i por el diferencial de omega. Entonces se va este con este y esto simplemente nos queda como 1 sobre 2pi integral entre menos infinito y más infinito de f de omega e a la i omega t por diferencial de omega. Entonces digamos que hay una relación importante entre la transformada de Fourier y la transformada de Laplace. Recuerden que la transformada de Laplace es una transformada
de una variable compleja S igual a sigma más I omega al tiempo. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? Vamos a mirar la expansión en fracciones parciales, la tan afamada Profe, una pregunta. expansión. Sí, dime. ¿Por qué es una integral cerrada? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? Para uno poder ver cómo se tiene sigma de IT a menos IT, lo que usted puede hacer es que usted puede partir ese contorno y le queda como si fuera un contorno de grado, por ejemplo, como si fueran dos semicircunferencias. Por eso lo vamos a ver con más detalle, Diego, listo. Pero simplemente, por ejemplo, podría ser esto. Entonces, digamos que acá, si el radio de esta semicircunferencia fuera infinito y el de esta otra también, tú podrías expresar esto como una integral cerrada. Porque tú das la vuelta, tienes un ciclo por un lado y un ciclo por el otro, ¿cierto? Y recuerda que entonces tú puedes expresar esta trayectoria de acá como la suma de dos trayectorias conexas que forman una trayectoria, ¿cierto? Sí, Pero ya profe. la semana entrante vamos a ver esto con más detalle, ¿listo? Es porque estamos en integración compleja, ¿cierto, profesor? Sí, exactamente. Entonces digamos que acá las reglas, sí, tiene que ver exactamente con eso. Acá, acá se juega, digamos, con otra regla un poquito diferente. No tan diferentes, pero pues no son iguales a la integración real. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Listo, chicos. Entonces, regálenme 5 minutos eh, y ya vuelvo con ustedes, ¿listo? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profesor, se lo escucha bien. Listo, es que estaba cambiando de red. Un problema acá. Listo, ahora sí. Entonces, bueno, entonces, la expansión en fracciones parciales, la tan afamada expansión, tan celebrada expansión en fracciones parciales, que cuando uno hace la expansión en fracciones parciales, uno se da cuenta que realmente no entiende qué es lo que está haciendo, y eso realmente no es bueno para nosotros los físicos, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar una cosa. Yo, por ejemplo, tengo ecuación diferencial de un oscilador armónico amortiguado y forzado. Listo. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Básicamente, que yo tengo x dos puntos más 2 zeta omega sub 0 por x punto más omega sub 0 cuadrado por x igual a una excitación que se ve de t. Bueno, entonces, la forma más fácil para yo resolver o para determinar la solución particular a esta expresión que yo tengo acá es la transformada de Laplace. Entonces, transformamos en Laplace, transformamos en Laplace y me va a quedar s al cuadrado. Recuerden que la transformada de una segunda derivada es simplemente s cuadrado por la transformada de la función si las condiciones iniciales son cero. Vamos a asumir condiciones iniciales nulas. S más omega sub 0 al cuadrado, ¿cierto? X de S por F de S, ¿cierto? Bueno, muy bien. Listo.
Desde acá yo puedo, por ejemplo, despejar, voy a despejar x de s. Entonces, x de s me queda como f de s sobre s cuadrado más 2 zeta omega sub 0 s más omega sub 0 al cuadrado. Y acá, si yo quisiera, por ejemplo, representar esto o pensar en una representación física para esta ecuación diferencial, yo podría pensar en esto, que esto es como un circuito RLC. ¿Cierto? Acá hay un voltaje. Digamos que esto es un voltaje constante, por ejemplo. Y este interruptor se cierra en T igual a 0. Eso significa que el voltaje de la fuente realmente es un voltaje que antes de 0 es 0 y después de 0 es simplemente un voltaje, ¿cierto? Entonces esto es una función escalón. Entonces básicamente, como yo podría representar el circuito si f de t fuera una función escalón, ¿cierto? Y la transformada de Laplace de una función escalón, por ejemplo, de u de t, que es 0 para t menor que 0 y 1 para t mayor que 1, esto simplemente es 1 sobre s. ¿Cierto? Es la transformada de Laplace de s. Muy bien, eso significa que en este caso x de s no es otra cosa que 1 sobre s que multiplica a 1 sobre s cuadrado más 2 zeta omega sub 0 s más omega sub 0 cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Ahora, si yo quiero hallar la transformada inversa de Laplace, lo que yo tendría que hacer sería reemplazar a x de s en la fórmula de inversión. Es decir, reemplazar a x de s en esta fórmula que nosotros tenemos acá, hacer esta integral, pues digamos que no va a ser lo más agradable del mundo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que típicamente nosotros hacemos? Hacemos una expansión en fracciones parciales, pero quiero enseñarles de dónde sale la expansión, ¿cierto? Entonces, primero que todo, esto quedaría de la siguiente forma, como 1 sobre s, que multiplica a 1 sobre s cuadrado más 2 zeta omega sub 0 s más omega sub 0 al cuadrado. Voy a factorizar acá, o sea que esto queda 1 sobre s por 1 sobre s cuadrado más 2 zeta omega sub 0 s. Voy a sumar un término y lo voy a restar. Voy a sumar acá más omega sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Zeta al cuadrado menos omega sub 0 cuadrado, zeta al cuadrado más omega sub 0 cuadrado, para que me quede 1 sobre s. Esta parte de acá es un cuadrado perfecto, perfect square, ¿cierto? O sea, por 1 sobre s más zeta omega sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Más omega sub 0 cuadrado factor de 1 menos zeta cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Ahora, lo que yo quisiera hacer es que quisiera expresar esos términos que yo tengo ahí como una suma. ¿Por qué como una suma? Lo que yo quiero hacer es separar este producto y convertirlo en una suma. Entonces, bueno, entonces esto quedaría como A sobre S más BS más C sobre S más zeta omega sub 0 al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado factor de 1 menos zeta al cuadrado. Bueno, entonces uno dice, venga, esta vaina. Ah, bueno, porque las constantes son unas constantes indeterminadas, como en todo método de ecuaciones diferenciales. Eh, mm, y lo que nosotros tenemos que hacer es determinar las constantes de alguna forma. Eso no importa ahorita. Eso lo podemos hacer en un segundo. Vamos a mirar simplemente una cosa. Yo quiero comparar esta fracción que yo tengo acá con esta otra que yo tengo acá, ¿cierto? Eso es básicamente lo que son fracciones parciales. Entonces yo
expando y yo digo que ese producto de ahí tiene que ser igual a una suma de esta forma. Y ahorita les voy a decir por qué yo quiero expandir eso así. Listo. Esto natural, lo que yo estoy haciendo acá es que me estoy devolviendo desde esta integral. O sea, yo veo esto como una integral en el plano complejo y le aplico el teorema de los residuos, queda muchísimo más fácil. ¿Sí o no? Pero eso no es lo que hacen los libros y los libros le enseñan a uno esto, entonces vamos a saber por qué. Entonces acá esto sería más o menos, voy a multiplicar acá, entonces como me queda esto, me va a quedar como A que multiplica a S más zeta omega sub 0 al cuadrado más A por omega sub 0 al cuadrado 1 menos zeta cuadrado más BS más C que multiplica S, ¿cierto? Dividido S por S más zeta omega sub 0 todo al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado. Factor de 1 menos zeta cuadrada. Bueno, muy bien. Listo. A ver, miremos los conectados. Ahorita tomamos la asistencia. Entonces ya los denominadores son iguales. Lo que tenemos que hacer, este denominador de acá, perdón, es igual a este acá. Lo que tenemos que hacer es igualar el numerador. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto queda como A factor de S cuadrado más 2 zeta omega sub 0 S más omega sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Entonces me quedaría acá un segundito. Ah, no. Acá me quedaría el doble producto más esta al cuadrado. Bueno, muy bien, sí. Entonces más 2 zeta omega sub 0 S más zeta cuadrado omega sub 0 al cuadrado. Me queda más A por omega sub 0 al cuadrado menos A por zeta cuadrado omega sub 0 cuadrado más BS más C por S factor de S más zeta omega sub 0 al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado factor de 1 menos zeta cuadrado. Listo. Profe, sería bueno que también distribuyera el S de la última expresión para que a lo último también pueda factorizar más. Ah, sí, sí, ya voy para allá. Entonces se me cancela este de acá, se me cancela con este de acá y me va a quedar como algo así. Entonces me va a quedar AS cuadrado más 2 zeta omega sub 0 por A por S, ¿cierto? Más A omega sub 0 al cuadrado más B S cuadrado más C por S, ¿cierto? Dividido todo este denominador. Entonces me queda S, factor de S más zeta omega sub 0 al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado, factor de 1 menos zeta cuadrado. Bueno, muy bien. Entonces acá lo que yo quiero hacer es esto. Voy a reunir los términos en S al cuadrado, en S y los independientes. Entonces voy a comenzar a mirar cuánto es que tiene que valer A, B y C, ¿cierto? Y esto es relativamente express, pues. Entonces me queda A más B por S al cuadrado, sí o sí. ¿Cierto, chicos? Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien, más. Entonces me queda acá más 2 zeta omega sub 0 por A
¿cierto? Más C, todo que multiplica S, más A omega sub 0 al cuadrado. ¿Sí ven? Fantástico. Términos cuadráticos en S, lineales e independientes de S. Esta es la definición de fabuloso. Muy bien. Entonces, se nos ha simplificado el problema grandemente y acá entonces podemos comenzar a hallar las constantes. Este es un problema interesante desde la perspectiva motivacional. Uno le podría preguntar, por ejemplo, si uno puede hacer esta vaina porque una función de Green. Esa es una pregunta que vamos a tener que responder. Porque es que ahorita nos vamos a meter con funciones de Green, entonces ahí uno dice, venga, si esto se puede hacer, ¿por qué quiero yo una función de Green? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el real motivo de yo trabajar con funciones de Green si simplemente yo puedo hallar la transformada inversa de Fourier de la ecuación diferencial? ¿Cierto? Ahorita les vuelvo a hacer la pregunta. A ver ustedes qué opinan. Listo. Oiga, Omar no vino hoy. ¿O será que Omar no podía venir hoy? Está como desjuiciado Omar. A ver qué regañarlo. A ver. Segundo. Respondo aquí un mensajecito de Blanca y ya. Listo. Entonces, acá entonces me queda en el denominador S, factor de S más zeta omega sub 0 al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado, 1 menos zeta cuadrado. Muy bien. Listo. Bueno. Si yo comparo esta expresión de acá con esta de acá, observen que esta de acá es independiente de ese y de ese al cuadrado, ¿cierto? Eso significa que A más B debe de ser igual a 0, de donde A es igual a menos B. Y significa que 2 zeta omega sub 0 por A, ¿cierto? Más C debe ser igual a 0. Y esto también implica que A por omega sub 0 al cuadrado debe ser igual a 1. O sea que A es igual a 1 sobre omega sub 0 al cuadrado, ¿cierto? ¿Y quién es B? B es igual a menos 1 sobre omega sub 0 al cuadrado. Entonces ya quedó esto completamente especificado, ¿cierto? Bacano, súper bacano. Y, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Por acá tenemos, Solo falta C, profesor. sí, entonces para la C, entonces cogemos esta expresión de acá, la pasamos para acá y decimos entonces 2 zeta omega sub 0 sobre omega sub 0 al cuadrado es igual a menos C. Realmente entonces C sería menos 2 zeta omega sub 0 sobre omega sub 0 al cuadrado. Cuando yo reemplace esto, ustedes van a ver por qué no estoy cancelando los omega sub 0. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a reemplazar esto ¿en dónde? Lo vamos a reemplazar acá cuando hicimos la expansión. Yo lo quiero aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué me queda? Que x de s, la transformada de Laplace de la respuesta a la ecuación diferencial que estoy analizando, es a sobre s más b por s, ¿cierto? Más c sobre s más zeta omega sub 0 al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado, 1 menos zeta al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Entonces aquí lo que vamos a tener es esto. Entonces reemplazamos. Esto me da 1 sobre omega sub 0 al cuadrado por 1 sobre s. Acá me va a dar más. ¿Quién es b? Es menos, ¿cierto? Menos 1 sobre omega sub 0 al cuadrado por s
¿cierto? ¿Más quién? Más menos 2 zeta omega sub 0 omega sub 0 sobre omega sub 0 al cuadrado dividido S más zeta omega sub 0 al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado 1 menos zeta al cuadrado. Listo. Voy a factorizar 1 sobre omega sub 0 al cuadrado, ¿sí? Ya que esto me quedaría como 1 sobre S menos, porque este menos y menos de acá, menos S más 2 zeta omega sub 0, ¿cierto? ¿Sobre quién? Sobre S más zeta omega sub 0 al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado por 1 menos zeta al cuadrado. Entonces, y uno dice, listo. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí o no? Entonces, vamos a sacar la transformada inversa de Laplace de esto. El poder, ojo, el poder de la expansión en fracciones parciales de la transformada de Laplace radica en la posibilidad de comparar con transformadas de Laplace conocida. Ahí está el poder. Listo. Entonces, como yo sé algo de transformadas de Laplace, o por lo menos he oído hablar de ellas, esto es 1 sobre omega sub 0 al cuadrado, 1 sobre S menos S más zeta omega sub 0. Acá, ¿qué estoy haciendo? Simplemente estoy separando esta fracción de acá en dos. Entonces, S más zeta omega sub 0 al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado, 1 menos zeta cuadrado, menos zeta omega sub 0. Esto sería S más zeta omega sub 0 cuadrado más omega sub 0 cuadrado, 1 menos zeta cuadrado. ¿Sí o no? Simplemente separé esa última fracción de ahí. ¿Por qué separé yo esto? Bueno, porque resulta que independientemente cada una de estas es la transformada de Laplace de algo. Listo, es la transformada de Laplace de algo. Vamos a ver de qué. Entonces, como yo sé que son transformadas de Laplace de qué, entonces esta, por ejemplo, 1 sobre S es muy sencillo. ¿Sí o no? Entonces, ustedes, por ejemplo, tienen la transformada de Laplace de la función escalón U de t, que es 0 para t menor que 0 y 1 para t mayor que 1. Entonces, esto sería la integral entre menos infinito y más infinito de U de t e a la menos st por dt. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué tenemos aquí? Esto sería la integral, como es 0 entre menos infinito y 0. Entonces, esto es la integral desde 0 a más infinito de e a la menos st por dt. ¿Cierto? Muy bien. O sea que esto es menos 1 sobre s por e a la menos st entre 0 y más infinito. En más infinito da 0 y en 0 da 1, ¿cierto? O sea que esto es 1 sobre s. O sea que la transformada inversa de esto es un escalón. Bueno, entonces hasta ahí vamos bien. Ahora, voy a hacer esto. Quiero calcular la transformada de Laplace de e a la menos, por ejemplo, voy a colocar acá menos alfa t por el escalón de u de t. ¿Cómo queda esto? Sería la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos alfa t por u de t, ¿cierto?
por dt, pero u de t es 0 entre menos infinito y 0, o sea que esto me quedaría como la integral entre 0 y más infinito. Ah, acá me faltó, un momentico, sí, acá me faltó e a la menos st y acá por dt. Entonces esto quedaría como e a la menos s más alfa por t por dt. Esto sería menos 1 sobre s más alfa por e a la menos s más alfa por t evaluado entre 0 y más infinito, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener acá? Yo, por Profe, ejemplo, creo que le faltó el UDT. no, el UDT lo reemplacé cuando pasé de menos infinito a 0 en el límite inferior. Simplemente Ah, como ok. UDT entre menos infinito y 0, entonces pues cambio los límites de la integral, ¿cierto? Entonces esta vaina acá, yo cambio los límites, entonces esto queda como 1 sobre s más alfa por e a la menos s más alfa por t entre más infinito y 0, en 0 es 1, en más infinito es 0, o sea que esto simplemente haga 1 sobre s más alfa. Observen una cosa de acá. Esto, la transformada de Laplace de esta función e a la menos alfa t por u, es la misma transformada de Laplace de u, ¿cierto? Observen que es la misma, pero simplemente con un corrimiento en alfa. Esto es una propiedad de la transformada de Laplace y las transformadas se calculan mucho mejor con propiedades. Propiedad de corrimiento, o sea, propiedad de traslación. Listo. La propiedad de traslación dice lo siguiente, que si la transformada de Laplace de f de t es igual a f de s, entonces la transformada de Laplace de f de t por e a la menos alfa t es igual a f de s más alfa. Entonces la propiedad de corrimiento es muy fácil de demostrar, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo puedo demostrar yo esto? Por ejemplo, yo puedo decir la transformada de Laplace de f de t por e a la menos alfa t. Entonces esto es igual a la integral entre menos infinito y más infinito de f de t por e a la menos alfa t por e a la menos st por dt. Listo. O sea que esto es la integral entre menos infinito y más infinito de f de t por e a la menos s más alfa por diferencial de t. ¿Y esto qué es? Si f de s es Disculpe, la no, el integral tote. de menos infinito a más infinito de f de t por e a la menos st de t, pues entonces esto es f de s más alfa, ¿cierto? Es muy sencillo. Ahora, yo por ejemplo puedo utilizar esta propiedad siempre y cuando yo sepa cuál es la transformada de Laplace, por ejemplo, del seno de omega sub 0 t por u de t. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto sería la integral entre menos infinito y más infinito del seno de omega sub 0 t por u de t por e a la menos st por dt. Bueno, entonces vamos a ver cómo queda esto. Entonces sería la integral entre
0 y más infinito si reemplazo la definición de U de t, ¿cierto? Y acá entonces voy a reemplazar esto. Entonces esto me va a quedar como e a la i omega sub 0 t menos e a la menos i omega sub 0 t, ¿cierto? Acá sobre 2i por e a la menos st por diferencial de t. Entonces, esto es 1 sobre 2i, integral de 0 a más infinito, de e a la i omega 0t por e a la menos st, menos e a la menos i omega 0t por e a la menos s por t. Por diferencial de t. ¿Listo? Bueno. 1 sobre 2i integral de menos infinito a más infinito. Eso sería acá e a la, a ver, esto sería e a la menos. S Tenemos más y omega. s, sí, más i omega sub 0, o menos i omega sub 0, perdón. Yo pensaba hacer otra cosa, pero no me sale el truquito. Menos e a la menos s más i omega sub 0 por t, ¿cierto? Por diferencial de t. Bueno, muy bien. Entonces acá 1 sobre 2i. Entonces esto sería como que haría esta integral. Entonces, a ver, vamos a calcular esta integral por pedazos. Esta primera parte quedaría como menos 1 sobre s menos i omega sub 0 por e a la menos s menos i omega sub 0 por t evaluado entre 0 y más infinito, ¿cierto? Este menos de acá con este menos de acá se va, o sea que esto sería más 1 sobre s más i omega sub 0 por e a la menos s más i omega sub 0 por t, ¿cierto? Entre 0 y más infinito. ¿Sí o no? Profe, disculpe, en la que está en amarillo se le fue un menos infinito. Creo que era cero en el límite inferior, sí. Totalmente de acuerdo. Y arriba, en una roja, le faltó la variable t en la exponencial, profe. En Más una arriba. roja. En esa. Es muy bien, gracias, Pedro. Listo, profe. Esto sería 1 sobre 2i. Lo bajo un poquitico más. Uno sobre 2i. Muy bien, entonces en más infinito da 0 y en 0 da 1, ¿cierto? O sea que esto sería 1 sobre s menos i omega sub 0. En más infinito da 0, entonces acá da 1, o sea que esto sería menos 1 sobre s más i omega sub 0, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, entonces 1 sobre 2i, factor de s más i omega sub 0 menos s menos i omega sub 0, ¿cierto? Producto entre complejos conjugados, o sea que esto da s cuadrado más omega sub 0 al cuadrado. Se va s con s, esto queda 1 sobre 2i, factor de 2i omega sub 0 sobre s cuadrado más omega sub 0 al cuadrado.
que se va esta con esta, y esto es omega sub 0 sobre S cuadrado más omega sub 0 al cuadrado. Bueno, muy bien. Ahora, entonces, ¿qué acabamos de hacer acá? Acabamos de calcular la transformada de Laplace. Calculamos la transformada de Laplace de el seno de omega sub 0 t por u de t. Es una transformada de Laplace muy feliz, ¿cierto, chicos? Esto sería omega sub 0 sobre S cuadrado, omega sub 0 cuadrado. Ahora, según la propiedad de traslación de la transformada de Laplace, entonces aplicamos la propiedad de traslación. Aplicamos la propiedad de traslación. Entonces, y a ver, entonces nos quedaría la transformada de Laplace de e a la menos alfa t por el seno de omega sub 0 t por u de t. Entonces simplemente es esta trasladada en S, o sea que sería omega sub 0 sobre S más alfa al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado. Entonces, ahora, si nosotros nos devolvemos, por ejemplo, para la expansión en fracciones parciales, nosotros podemos ver claramente que esto que yo tengo acá es muy parecido a eso otro, no es exactamente igual, pero es parecido. No es exactamente igual, pero parecido. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que parezca más? Entonces, ahora podemos decir acá, consideramos entonces vamos a considerar lo siguiente. Listo. Entonces vamos a considerar lo que tenemos allá, cita omega sub 0 sobre S más cita omega sub 0 al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado 1 menos cita cuadrado, ¿cierto? Para que esto sea la transformada inversa de Laplace de a la menos alfa t seno de omega sub 0 t por u de t, lo que hay acá al cuadrado tiene que estar arriba sin el cuadrado, ¿cierto? Entonces colocamos acá. Entonces, ¿qué podemos escribir? Entonces, cita omega sub 0 menos esto, yo lo puedo escribir de esta forma. ¿Qué tengo acá? Acá puedo tener lo siguiente, puedo tener cita omega sub 0 sobre omega sub 0 1 menos cita cuadrado entre raíz por omega sub 0 la raíz de 1 menos cita cuadrado sobre S más cita omega sub 0 al cuadrado más omega sub 0 cuadrado 1 menos
zeta cuadrada. Este último término de acá es la transformada de Laplace de un seno por un e a la menos alfa t, ¿cierto? Lo que yo hice fue que multipliqué y dividí por una vaina para que me quedara de esa forma. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Esta es la transformada de Laplace del seno de omega sub 0 t por e a la menos zeta omega sub 0 t por u de t, ¿cierto? Ahora, por lo tanto, si yo quisiera sacar la transformada inversa de Laplace de esta vaina de acá, entonces, ¿cuál sería la transformada inversa de Laplace de esto? Esta es la transformada de Laplace de algo. Me quiero devolver, ¿cierto? La transformada inversa de Laplace de zeta omega sub 0, esto es S más zeta omega sub 0 al cuadrado, más omega sub 0 al cuadrado, 1 menos zeta cuadrado. Entonces esto sería igual a quien a esto de acá, zeta omega sub 0 sobre omega sub 0, la raíz de 1 menos zeta cuadrado, ¿cierto? Muy bien, por el seno de omega sub 0 t por e a la menos zeta omega sub 0 t por u de t. Estaría la transformada de Laplace. Inversa de esto. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Si yo, por ejemplo, vuelvo a la expansión en fracciones parciales, voy a volver acá. Y ahora me voy a concentrar en este chisme de acá. Ahora, estas dos se parecen. Lo que pasa es que eso tiene una S arriba. Ese es el problema. El problema es esa S, ¿cierto? Quedamos con esa S. Entonces, de hecho, esta de acá me va a quedar mucho más sencilla que la otra. Lo que pasa es que no es un seno. Tenemos que buscar otra función que nos dé una transformada inversa parecida. Entonces, vamos ahora. Profe, disculpe, ahí ese término menos zeta, sería z sub 0, sino z cuadrado. Sí, tienes razón. Entonces, ahora consideramos S más zeta omega sub 0 sobre S más zeta omega sub 0 al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado 1 menos zeta cuadrado, ¿cierto? Muy bien, entonces para eso lo que vamos a hacer es esto. Voy a considerar la transformada de Laplace del coseno de omega sub 0 t por u de t, así como en el caso del seno, esta es la integral de menos infinito a más infinito de coseno de omega sub 0 t por u de t por e a la menos st por dt. Reemplazo entonces la definición de u de t. Sería la integral de 0 a más infinito e a la i omega sub 0 t más e a la menos i omega sub 0 t por e a la menos st. Digamos que esto queda parecido a lo que había quedado ahorita. Lo que pasa es que ese es un signo más. El resto la integra exactamente igual. No hay ninguna diferencia, ¿cierto?
Esto queda 1/2 integral de 0 a más infinito de e a la menos s menos i omega sub 0 t más e a la menos s más i omega sub 0 t por diferencial de t. Muy bien. Esto es 1/2. Acá esto queda como esa primera integral. Es la misma integral, lo que pasa es que es un signo menos. Se va a quedar como es un signo más, perdón. 1 sobre s menos i omega sub 0 bajo este de acá, entonces queda un menos, pero cambio los límites, queda más, sería más 1 sobre s más i omega sub 0. Esto es 1/2, esto queda acá s más i omega sub 0 más s menos i omega sub 0 sobre producto de complejos conjugados, esto queda s cuadrado más omega sub 0 cuadrado. Se va esta de acá con esta de acá y esto queda s sobre s cuadrado más omega sub 0 cuadrado, ¿cierto? Entonces, muy bien. Ahora, como dicen por ahí, llegó la hora de la verdad. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces acá me queda la transformada inversa de Laplace de e a la menos cita. Esta es la del coseno. Bueno, escribámosla acá para que no va a confundir la cuestión. Pues entonces esto sería coseno de omega sub 0 t por u de t, ¿cierto? Es igual a s sobre s cuadrado más omega sub 0 al cuadrado. Entonces, vamos a mirar una cosa. La transformada inversa, la transformada de Laplace, perdón, de e a la menos zeta omega sub 0 t por coseno de omega sub 0 t por u de t. Utilizo el teorema de traslación, esto me va a quedar como s más, ¿cierto? Más zeta omega sub 0 sobre s más zeta omega sub 0 más omega sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Igual. Eso significa que si yo estoy considerando este término de acá, esta es muy fácil, es la transformada de Laplace del coseno de omega sub 0 t por, ¿cierto? Entonces, ahora, acá, bueno, entonces básicamente, este de acá, digamos que no importa mucho, esto puede ser cualquier cosa, la verdad, ¿sí o no? Este de acá. Esta simplemente es la frecuencia del coseno. De hecho, venga, yo ver una cosa por acá cuando yo hice esto para el seno. No, acá me equivoqué en una cosa. O sea, esta parte de acá, tengo que reescribir, esto sería el seno de quién. Porque esta de acá, chicos, esta parte de acá sería la frecuencia del seno, o sea que esto sería seno de omega sub 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado por t. Y esto no es otra cosa que la frecuencia. Esto es la frecuencia de qué? Esta es la frecuencia de oscilación amortiguada. Así es como la conocíamos nosotros en nuestro curso de oscilaciones y ondas, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá lo mismo. Digamos que esto acá está bien, pero lo que yo estoy buscando es saber cuál es la transformada inversa de Laplace de este término de acá, que sería S más zeta omega sub 0 sobre S más
zeta omega sub 0 cuadrado más omega sub 0 cuadrado 1 menos zeta cuadrado. Y esta transformación inversa de Laplace no sería otra cosa que e a la menos zeta omega sub 0 por t por el coseno de omega sub 0 por la raíz de 1 menos zeta cuadrado por t por u de t. ¿Cierto? Profe, disculpe, una pregunta. Dime. El término que acompaña a omega sub cero, o sea, en S, siempre pues va sumando dentro de S, porque si es así, entonces le hace falta el cuadrado a S más zeta W sub 0 omega, ¿o no? ¿Dónde? En la parte blanca, en lo que está en color blanco. Sí, porque arriba tiene verde S cuadrado. Ah, sí, 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 tiene toda la razón. Ah, vale, gracias. Este de acá. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, si yo vuelvo a la expansión en fracciones parciales, que es esta de acá, la voy a escribir por acá. Listo. Entonces, ¿quién sería esto? Esto acá, por ejemplo, sería x de s igual a este chisme. Ahora, ¿quién sería x de t, por ejemplo? X de t sería igual a la transformada inversa de Laplace de x de s, ¿cierto? Y entonces esto sería 1 sobre omega sub 0 al cuadrado. El primer término es u de t. El segundo término sería e a la menos zeta omega sub 0 t coseno de omega sub 0 t de omega sub 0, perdón, raíz de 1 menos zeta cuadrado por t por u de t menos e a ver, menos sería la del seno, que nos quedó algo así, zeta omega sub 0 sobre omega sub 0 raíz de 1 menos omega sub 0, entonces esto quedaría como menos zeta omega sub 0 sobre omega sub 0 raíz de 1 menos, no me raya esto acá, a ver, menos zeta omega sub 0 sobre la raíz de 1 menos zeta omega. Menos 1 zeta cuadrado acá omega sub 0, o sea, este se va con este, ¿cierto? Me queda por el seno de omega sub 0 la raíz de 1 menos zeta cuadrado por t por u de t. Entonces yo voy a factorizar la u de t acá, ¿cierto? Entonces factorizamos la u de t y esto me queda así. Factorizamos u de t. Esto es x de t me queda 1, ¿cierto? Menos e a la menos zeta omega sub 0 t, lo factoricé también. Acá me va a quedar coseno de omega sub 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado por t más zeta sobre la raíz de 1 menos zeta cuadrado seno de omega sub 0 la raíz de 1 menos zeta cuadrado por t, ¿cierto? Y toda esta vaina
Naturalmente va por U de t, pero entonces yo puedo colocar que esto simplemente es válido para t mayor o igual que 0, ¿cierto? Ahora, este término que yo tengo acá, yo lo puedo reconocer fácilmente. Esto yo lo podría escribir como un término, por ejemplo, A seno, ¿cierto? De omega sub 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado t más una fase delta, ¿cierto? O sea, ¿quién está conectado? ¿Verá que Omar ya llegó? Omar se escapó la clase hoy. No vino, Omar va a tocar cara en las orejas. Bueno, muy bien. Y acá entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 1 sobre omega sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Y entonces esto sería, bueno, hagamos primero esta parte de acá. Entonces, si A seno de omega sub 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado por t más delta, esto es igual a seno de omega sub 0, la raíz de 1 menos zeta cuadrado t, coseno de delta, más a coseno de omega sub 0, raíz de 1 menos zeta cuadrado t seno de delta, ¿cierto? Ahora, si esto es igual a eso que hay en rojo, esto sería igual a coseno de omega sub 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado por t más zeta sobre la raíz de 1 menos zeta cuadrado por el seno de omega sub 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado por t. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, por acá, lo que yo puedo decir es, yo comparo el término que acompaña al seno de omega sub 0 por 1 menos zeta cuadrado t, es coseno de delta. O sea, yo digo coseno delta es igual a zeta sobre la raíz de 1 menos zeta cuadrado. ¿Quién es seno delta? Seno delta es igual a 1. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, de acá yo puedo hacer lo siguiente. Póngame cuidado. Entonces, a ver. Ah, no, perdón. Me faltó la A acá. Me acompaña la A. A coseno delta, A seno delta. Entonces, yo voy a elevar al cuadrado. Digamos que esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Entonces, elevo al cuadrado la ecuación 1 y la ecuación 2 y las sumo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos por acá? A cuadrado factor de coseno cuadrado de delta más seno cuadrado de delta es igual a 1 más zeta cuadrado sobre 1 menos zeta cuadrado, ¿cierto? Con toda esta vuelta. Esto da, esto da 1 menos zeta cuadrado, ¿cierto? Ah, no, todavía no. Más zeta cuadrado sobre 1 menos zeta cuadrado. ¿Sabe? Esta con esta, esto simplemente da 1 sobre 1 menos zeta cuadrada, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, de acá, ¿qué voy a obtener yo? Voy a obtener que A es 1 sobre la raíz de 1 menos zeta cuadrada.
Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué hacemos para hallar delta? Dividimos la ecuación 2 entre la ecuación 1. Dividimos la ecuación 2 entre la ecuación 1. Listo. Dos dividido 1. Eso simplemente es seno a seno de delta sobre a coseno de delta. Esto es tangente delta. ¿Y cuánto da una ecuación sobre la otra? Da 1 sobre la raíz de zeta cuadrado, perdón, 1 raíz de 1 menos zeta cuadrado sobre zeta. Muy bien. Entonces ya tenemos delta y tenemos a. Así que nosotros ya sabemos que este término coseno de omega sub 0 por la raíz de 1 menos zeta cuadrado por t más zeta sobre la raíz de 1 menos zeta cuadrado por el seno de omega sub 0, la raíz de 1 menos zeta cuadrado t. Entonces esto es igual a es 1 sobre la raíz de 1 menos zeta cuadrado que multiplica al seno de omega sub 0, raíz de 1 menos zeta cuadrado t, más delta. Y ya sabemos quién es delta. Delta es el arco cuya tangente es esta vaina, ¿sí o no? Eso lo van a poder encontrar así en los libros. O sea, en los libros van a poder encontrar esto. Esta es la solución absolutamente completa. Acá está todo completo. La solución completa del oscilador armónico amortiguado. Esta es la respuesta al escalón del oscilador armónico amortiguado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta al escalón? Quedaría como algo así, quedaría como x de t igual a 1 sobre omega sub 0 al cuadrado, factor de 1 menos 1 sobre la raíz de 1 menos zeta cuadrado por e a la menos zeta omega sub 0 t, seno de omega sub 0, 1 menos zeta cuadrado t más el arco cuya tangente es la raíz de 1 menos zeta cuadrado sobre zeta. Entonces, esta es la respuesta al escalón. Ahí como la tienen ustedes. Listo. Y acá, es básicamente, si ustedes grafican esto, es como va a dar. Esto por acá es 1 sobre omega sub 0 cuadrado. Esta es la respuesta al escalón. Naturalmente para 0 menor o igual que zeta menor o igual que 1. ¿Cierto? Bueno, estrictamente menor que 1 de hecho. Bueno, entonces, ahora, si yo tuviera, por ejemplo, a ver, si yo tuviera una excitación diferente, cuando yo comencé a hallar la solución para la respuesta al escalón de la ecuación diferencial que tenía, que era una ecuación diferencial para el oscilador armónico amortiguado, en este momento, chicos, si yo quisiera hacer esto para otra entrada, supongan ustedes que la entrada es diferente. La entrada no es FET, es cualquier otra vaina, no es FET sino otra cosa.
Pues entonces habría que hacer esto mismo para otra cosa que no sea FDT. Entonces, por una transformada de Laplace diferente a esta que tengo acá, que es la transformada de Laplace para UDT. O sea, si f de t, por ejemplo, fuera seno, entonces ya tendría que hacer otra vez este procedimiento para la transformada de Laplace del seno multiplicada por esta vaina de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es, digamos, qué es lo que potencia mucho la función de Green? Entonces, ¿por qué la función de Green y no la transformada de Laplace? Entonces, ¿por qué la función de Green? En estos términos que yo estoy escribiendo acá, la función de Green, lo importante de la función de Green es la capacidad de escalamiento que tiene. Ese es el plus de la función de Green. Entonces, puede escalar complejidad en la excitación de manera muy sencilla. Entonces, escalabilidad escalabilidad de la complejidad es simple. ¿Por qué? Ya les voy a explicar. Por ejemplo, supongamos que yo tengo la misma ecuación diferencial x dos puntos más 2 zeta omega sub 0 por x punto más omega sub 0 al cuadrado igual a f de t. Yo no podría decir que el procedimiento que yo acabo de hacer acá es para un f de t arbitrario porque realmente no lo es, ¿cierto? Entonces, más sin embargo, yo puedo definimos una función g de t que satisface, va a satisfacer exactamente el mismo problema de valor inicial que x, pero con la diferencia g dos puntos de t más 2 zeta omega sub 0 por g punto de t omega sub 0 al cuadrado por g de t igual ahora a un delta de t menos t de t, ¿cierto? Tendría que ser t' en el otro lado también. Y acá me faltó. Si existe una función g que satisface este problema de operadores que yo tengo acá. Es decir, un operador segunda derivada con respecto al tiempo más 2 zeta omega sub 0 por derivada con respecto al tiempo más omega sub 0 al cuadrado. Cuando por g de t, esto sería igual a delta de t, esto es un operador diferencial. Si existe esa g de t, entonces, yo decía así, si g de t existe, x de t se puede expresar como la integral de convolución de menos infinito a t de g de t menos tau por f de tau por diferencial de tau. Es decir, una vez yo tengo g, yo puedo hallar la solución particular a esa ecuación diferencial para una excitación arbitraria dada mediante una integral de convolución. Entonces, lo más importante estamos hablando desde el punto de vista operacional, ¿cierto? Ya digamos que la interpretación física de esa función que yo tengo ahí, eso es otra cosa distinta. Pero desde el punto de vista operacional,
Aquí yo puedo escalar la complejidad del problema cambiando de FDT al antojo que yo quiera. Digamos que eso realmente no importa. Yo puedo, ahí puedo escalar FDT como yo quiera. Puede ser un delta, puede ser un seno, puede ser lo que ustedes quieran, puede ser un coseno. Entonces, esto es una forma de escribir. Es una forma cerrada para expresar la solución de una ecuación diferencial. Ahora, esto tiene otros términos acá que son debidos a las condiciones iniciales, ¿cierto? O sea, la parte transitoria. Esto solamente es la parte particular. ¿Sí o no? Y ya. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hay que conocer de un sistema para poder evaluar su respuesta en esta arbitraria? Hay que conocer la función de Green. Entonces, si se requiere la evolución temporal de un sistema físico o de una variable, de una variable de un sistema físico el conocimiento. A ver, es que esto queda como raro, lo que molé. Entonces, se necesita conocer la función de Green. La función de Green, por ende, es una función que determina cómo evoluciona temporalmente esa variable del sistema físico o el sistema físico en general, porque no solamente esa variable, pueden ser varias. Entonces, eso es una función de Green. La función de Green, yo lo puedo entender como un propagador en el tiempo. ¿Cierto? Entonces, función de Green. En el espacio también, pero lo vemos de la manera entrante. Entonces, función de Green propagador en el tiempo. Me dice mi sistema físico, cómo se va a propagar en el tiempo. Pero naturalmente, para yo poder determinar la evolución temporal de cualquier variable, necesito conocer la función de Green. Esa es la importancia de la función de Green. Ahora, ¿qué información física contiene la función de Green? Podría preguntar, por ejemplo, ¿qué hay en GDT menos tau? ¿Cierto? ¿Qué información contiene GDT menos tau? Pues la información que contiene GDT menos tau es la información sobre las diferentes velocidades de respuesta que tiene un sistema físico y eso lo vamos a conocer como los polos de la función de transferencia, ¿cierto? Entonces, pero de una forma relativamente sencilla, entonces contiene información sobre velocidades de respuesta. Listo, muy bien. Entonces, eso es todo. Bueno, eh, ahora nos quedó faltando una pequeña parte. Yo les quería hablar, por ejemplo, acá cuando yo estaba planteando la expansión en fracciones parciales, por acá. Entonces yo quería que ustedes pensaran por qué la transformada inversa de Laplace en últimas se puede evaluar de esta forma.
O sea, ¿de dónde surgió esa idea? Entonces, se los voy a dejar más o menos ahí como en el aire para que ustedes le peguen una buscadita. Esa idea surge de acá. Entonces yo, por ejemplo, tengo la fórmula de inversión por un lado. Entonces, para la fórmula de inversión yo tengo que f de t es igual a 1 sobre 2pi por i por el límite cuando t tiende a infinito de la integral de sigma menos it sigma más it f de s e a la st por ds. Esto por un lado. Y bueno, y esto es una integral en plano complejo, ¿cierto? Sobre gamma. Bueno, muy bien. Por otro lado, tengo el teorema del residuo, que es un teorema del análisis complejo para integrales. Teorema del residuo. Esto lo vamos a utilizar la otra semana, yo creo que casi todos los días. Entonces, en este caso particular, yo tengo que la integral sobre una trayectoria cerrada, gamma, de una función f de z por dz es igual a 2pi por i por la sumatoria desde m igual a 1 hasta n polos, el número de polos de f de z, y tienen que ser los polos que están encerrados por gamma. Entonces, esto es importante. Ya acá no estamos, acá ya estamos comenzando a entrar en tema. Listo. Entonces, tienen que ser los polos encerrados por gamma. ¿De quién? Del residuo emésimo de f de z. Es el teorema del residuo. Eso significa que el teorema del residuo implica que 1 sobre 2pi, la integral de 1 sobre 2pi a lo largo de una trayectoria cerrada de f de z por dz se puede calcular como una suma. Listo. Es por eso que este chisme acá puede calcular como una suma, ¿cierto? Entonces lo que yo necesito realmente saber es cuáles son los polos de quién, cuáles son los polos de f de s, siempre y cuando los polos de e a la st estén por fuera del contorno gamma que va desde sigma it, sigma menos it hasta sigma más it, ¿cierto? Por eso, esa definición particular de contorno en la integral de inversión para que los polos de e a la st no me queden ahí, ¿cierto? Que de hecho son polos complejos. Sí, bueno, entonces ustedes cuando ven, por ejemplo, el contorno sobre el cual estamos integrando, van a ver que tiene unos cortes, unas ramas, unos cortes de ramas, ¿cierto? Entonces, esta integral de acá, por ende, se puede expresar como la sumatoria desde m igual a 1 hasta n. Recuerden que los polos del integrando tienen que estar dentro de gamma, si no, esto da cero. Es teorema de Cauchy. A ver, teorema de Cauchy, enunciemos este de una vez, teorema de Cauchy. La integral sobre gamma de f de z es igual a 0 si Zm igual a polos no está contenida en gamma. O sea, gamma no encierra ningún polo de f de z. Eso es el teorema de Cauchy. Listo. Primero, entonces acá siempre y cuando gamma contenga algún polo de f de s, ustedes pueden expresar esto como el residuo, ¿cierto? El residuo de emésimo de f de s por e a la st, ¿cierto? ¿Qué es un residuo? El residuo, por ejemplo, de una función f de z es igual al límite. Cuando z tiende a z sub p, es el polo de f de z, ¿de quién? De z menos z sub p por f de z a la m mayúscula, donde m es la multiplicidad del polo, donde m
que es la multiplicidad del polo. Por eso es que la integral de inversión se puede calcular como una suma, y eso es lo que conocemos como la expansión en fracciones parciales. Eso es la expansión en fracciones parciales, ¿cierto? Entonces, esto es lo que yo les quería contar. Naturalmente, digamos, si el tiempo lo permitiera, deberíamos hacer, por ejemplo, un ejemplo de ir desde la transformada inversa de Laplace con la fórmula de inversión a una expansión en fracciones parciales, pero pues el tiempo lastimosamente no nos da, pero es una cosa que se puede hacer, lo pueden hacer de algunos libros. Yo creería, por ejemplo, que eso debe estar en el libro de Kuok, pero no recuerdo. Yo miro mañana y cuando les vaya a compartir los libros, me aseguro de incluirles el libro de donde puedan estudiar esto. ¿Listo? Bueno, muy bien. Listo, chicos. Hoy fue un día seguramente largo. Entonces, me retiro. Les agradezco la asistencia y de nuevo disculpen la tardanza. Estaba bajando de la Universidad de Pamplona. Me quedó ahí más o menos a contrapié el horario. De hecho, venía bajando, venía bajando con Dilmer y con Oscar cuando cogí el taxi para poder venir rápido a comenzar la clase. Pero entonces nos vemos mañana a las 6:30, chicos. 6:30. Yo tengo clase de 4 a 6. Me voy a reunir con los chicos de física de materiales para entregarles el contenido programático, etcétera, etcétera. Entonces nosotros nos vemos a las 6:30. ¿Qué queremos hacer? Lo que queremos hacer ahora es verificar una cosa. Si yo, por ejemplo, procedo de esta forma con la función de Green, como se los acaba de especificar acá, y escribo la integral de convolución, dado, por ejemplo, que f de t es un escalón, yo podría calcular la respuesta al escalón siempre y cuando tenga g. Y no tengo que irme a invertir transformadas de Laplace cada vez que quiera cambiar de función de excitación, no. Simplemente una vez tengo g, simplemente reemplazo la excitación f de t e integro a una integral de convolución. Entonces vamos a verificar mañana que con esta integral de convolución, una vez hallemos g de t menos tau para el oscilador armónico amortiguado, vamos a llegar exactamente al mismo resultado que llegamos acá, ¿cierto? Entonces, la consistencia de los dos procedimientos, el procedimiento con la transformada inversa de Laplace y el procedimiento con la función de Green. Entonces uno dice, bueno, dígame por qué voy a tirar la función de Green si lo puedo hacer de la otra forma, lo que les expliqué, por la escalabilidad. Se puede escalar muy fácil el procedimiento con una función de Green y una vez ustedes tengan la función de Green ya tienen una forma cerrada para calcular la respuesta al escalón o la respuesta a lo que sea, ¿cierto? Bueno, chicos, muy bien. Entonces les deseo a todos una feliz noche y nos vemos mañana. ¿Listo? Profe, disculpe una pregunta. Dime. La clase va a ser presencial, ¿cierto? La de electro. La mañana sí, la electro Ok. sí. Listo, profe. Solo era eso. Listo. Muchas gracias, Pedro. Chao. Bueno, profe, que tenga buena noche. Hasta luego. Igualmente. Buenas Hasta noches. mañana. Hasta luego, chao. Hasta Gracias. luego, profe.